Noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. AIR es Noticia. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en AIR News. Johnny Romero al micrófono. Hoy es viernes 28 de enero de 2022. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Denuncian en Estados Unidos pasos tangibles de Maduro para detener a Guaidó y a otros dirigentes. Duque pide enfrentar las amenazas a las libertades individuales y económicas. Latinoamérica retrocede casi 30 años en materia de pobreza extrema en 2021. Xiomara Castro asume la presidencia. Mi gobierno no continuará con la vorágine del saqueo. Estados Unidos anuncia que ya están disponibles las visas H-2B para trabajadores temporales. Hallan 198 migrantes hacinados en autobuses de turismo en México. Estados Unidos se prepara para otro aumento récord en arresto de migrantes en la frontera con México. Aquí está la noticia, Washington. Los funcionarios fronterizos estadounidenses se preparan para efectuar hasta 9,000 arrestos por día por la primavera boreal, según los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, lo que sería una cifra significativa mayor que el pico del año pasado. El número es el peor de los escenarios, dijo uno de los funcionarios que solicitaron el anonimato. El gobierno del presidente Joe Biden lidió con un récord de 1.700.000 de arrestos en la frontera el año fiscal pasado, que finalizó el 30 de septiembre. En julio de 2021, los arrestos diarios de migrantes promediaron alrededor de 6.500 según estadística del gobierno. La cantidad casi sin precedentes de arresto, que incluyeron a muchos que cruzaron repetidamente, provocó aglomeraciones de niños no acompañados en estaciones de patrulla fronteriza abarrotadas y alimentó las críticas republicanas al enfoque del presidente demócrata sobre la seguridad fronteriza. El predecesor de Biden, el republicano Donald Trump, hizo la represión de la inmigración un punto central de su presidencia. El aumento de la migración se ha producido a pesar de que el gobierno de Biden mantuvo un decreto de la era de Trump que permite a las autoridades expulsar rápidamente a la mayoría de los migrantes atrapados en la frontera durante la pandemia de la COVID-19. Se espera que los republicanos hagan de la frontera un tema central de la campaña para las elecciones intermedias de noviembre, que decidirán el control del Congreso. Ciudad de México. El recién pasado miércoles, el INM, Instituto Nacional de Migración de México, informó del hallazgo y detención de 198 migrantes que viajaban de forma irregular en 2 autobuses turísticos y los cuales fueron interceptados por autoridades del país azteca en un punto de revisión ubicado en el Puerto Escondido de Oaxaca. En años recientes, el gobierno de México ha agudizado sus acciones para contener el flujo migratorio desde Sudamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos. Como parte de esa estrategia, el INM informó que la detención de los migrantes ocurrió sobre las 7 horas de la noche del pasado 26 de enero, cuando ambos vehículos transitaban por la carretera federal número 200, Santa María, Huatulco y Acapulco, Guerrero. De acuerdo con las autoridades, llevaban 10 días en el monte, en ocasiones caminaban por brechas y en otras eran transportados en lanchas y vehículos, detalló un comunicado de prensa emitido por la dependencia. Los autobuses fueron acondicionados con dormitorios en el área de equipaje y se trataba de mujeres y hombres adultos solos, menores de edad no acompañados y un núcleo familiar, informó el desplegado. Al ser abordado por agentes migratorios mexicanos, se identificó a 150 hombres adultos, la mayoría de ellos provenientes de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Cuba. Asimismo, se identificó a 19 mujeres provenientes de Guatemala, 7 niñas sin compañía y 20 menores de edad solos. También se puso a disposición de las autoridades a una madre y su hijo, también de dicho país. Entre tanto, en Kiev se mantiene una tensa calma mientras el Kremlin sopesa su respuesta a la negativa de Occidente de ceder a las exigencias de Vladimir Putin. ¿Cómo se vive en este momento en la capital ucraniana? Las puertas de la OTAN continúan abiertas para Ucrania. Este es el mensaje que Estados Unidos ha dado a Rusia en una respuesta por escrito a las exigencias de seguridad de Moscú. Esta no es la respuesta que quería Moscú y aquí en Kiev ya están esperando saber cuál será la respuesta de Vladimir Putin. Es verdad que la respuesta de Estados Unidos ha sido una respuesta
que no es pública. La prensa no hemos tenido acceso a esta respuesta por escrito, con lo cual es posible que en este acuerdo haya algún tipo, en esta respuesta haya algún tipo de propuesta para encontrar una salida a la escalada militar que está viviendo la frontera con Ucrania. Aquí, en Kiev, la situación está tranquila. El ministro de Defensa ucraniano ha dicho que el despliegue ruso no es suficiente para una invasión total del país y que, en todo caso, no lo sería para mantener esa invasión en el tiempo. Desde luego, no se descarta una posible intervención del ejército ruso en los territorios que son vecinos a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, donde Moscú ya cuenta con un control político y sobre todo militar efectivo. Pero aquí en Kiev, de momento, tranquilidad a la espera de qué es lo que pueda decir Vladimir Putin. Ricardo Marquina, Kiev, Ucrania. Washington. Tal y como lo había adelantado el pasado mes de diciembre, el gobierno de Estados Unidos ha dispuesto un total de 20.000 visas H-2B para trabajadores temporales no agrícolas correspondientes a la primera parte del año fiscal, las cuales están disponibles a partir de este momento. El DHS está tomando medidas para abordar las necesidades de nuestra economía al poner a disposición de los trabajadores 20.000 visas H-2B adicionales, dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional DHS, Alejandro Mayorkas, en un comunicado de conjunto con el Departamento de Trabajo. El anuncio está en correspondencia con la política migratoria de la administración Biden-Harris, empeñada en frenar el actual curso de la inmigración irregular procedente fundamentalmente de Centroamérica. Y hablando de economía, Laura Sepúlveda consultó a la Cámara de Comercio Hispana sobre el impacto de la pandemia sobre los negocios hispanos en Estados Unidos y cómo ha sido la recuperación. Según datos del Censo de Estados Unidos, el 34% de los negocios vieron impactados sus ingresos durante la pandemia. La Cámara de Comercio Hispana hizo un balance de cómo ha afectado este virus a negocios de población hispana. Empresas de dueños latinos, empresas hispanas están viendo tendencias muy similares a las que se han visto en todo el país, en todo el panorama empresarial. Ellos dicen que han tenido más desafíos por la irrupción de la pandemia, pero las tendencias generales son muy similares a las del resto. Jim Glassman, economista jefe de Chase JP Morgan, define a la comunidad hispana como resiliente. Esta es una comunidad que está en la ofensiva, no en la defensiva. La forma en la que como economista entiendo que hablan sobre los desafíos es más como haciendo referencia a obstáculos que han de eliminarse en lugar de hoyos en los que vas a caer. Por lo que define la imposibilidad de que haya un trabajo remoto como uno de los grandes retos, por las características de los pequeños negocios que hay entre la población hispana, en donde la presencialidad es más necesaria que en otro tipo de empresas. Puntos que emprendedores destacan también como una oportunidad de cazar talentos. Debido a que nos enfocamos tanto en la sostenibilidad del planeta, que fue muy interesante durante la pandemia, fue que obtuvimos algunos de los mejores talentos que pudimos encontrar porque dejaron huecos en los que había empresas que no estaban alineadas con su visión y valores y querían algo que añadiera propósito a su vida. Según la empresa de consultoría McKinsey, actividades comerciales relacionadas al ocio, hotelería, transporte y construcción fueron las más afectadas. Esos rubros representan el 50% de los ingresos de negocios propios de hispanos. Miami. Una fotografía de un joven sentado sobre el casco de un barco volcado en medio del mar frente a las costas de la Florida ha dado la vuelta al mundo. Se trata de Juan Esteban Montoya, un muchacho colombiano de 22 años del municipio de Guacarí, en el departamento del Valle del Cauca, según lo confirmó BBC Mundo, un representante diplomático del país suramericano en Estados Unidos. El joven, rescatado por un remolcador el día martes tras pasar horas a la deriva, reveló que había partido de Bahamas en la madrugada del domingo con otras 39 personas. De momento se han hallado 5 cadáveres en la zona y el resto siguen desaparecidos. Apenas hay esperanzas de encontrarlos vivos. El joven colombiano viajaba con su hermana menor, María Camila, quien desapareció en el naufragio, según relató la madre de ambos en una entrevista que le concedió a la cadena local Telemundo 51 de la Florida, tras hablar con su hijo, quien se recupera en un hospital. Washington. Honduras no puede lidiar con el retorno de unos 400,000 de sus ciudadanos debido a las secuelas de los huracanes ETA e IOTA de 2020. Y por ello Estados Unidos debe designar nuevamente a ese país como beneficiario del estatus de protección temporal TPS, sostuvo ayer una coalición pro-inmigrante.
cuando la vicepresidenta de Estados Unidos se encontraba en Honduras, en la investidura de la presidenta electa de este país, Xiomara Castro, reiteramos el llamado para una nueva designación de TPS para Honduras por 18 meses, indicó la Alianza de las Américas, Clinic y otros grupos que abogan por los inmigrantes en un comunicado. El TPS es un programa por el cual Estados Unidos otorga residencia temporal y permisos de trabajo a los ciudadanos de países donde se ha determinado que han ocurrido desastres naturales o hay situaciones de violencia. Actualmente hay una docena de países a los cuales Estados Unidos les ha designado como beneficiarios del TPS, incluidos El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. La renovación de las designaciones de El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua está pendiente de litigios. Tegucigalpa. Xiomara Castro de Celaya se convirtió en la primera presidenta de Honduras tras la ceremonia de juramentación que tuvo lugar en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, un acto en el que nuevamente la mandataria se comprometió a acabar con la vorágine del saqueo. Mi gobierno no continuará con la vorágine de saqueo, prometió la nueva presidenta tras ser juramentada por la jueza Carla Lisset Romero. En su primer discurso a la nación, la mandataria desglosó las líneas medulares de su mandato, en el que dijo, habrá un frente contra la corrupción, por lo que prometió arrancarla de raíz con el apoyo de la comunidad internacional. Castro también trazó las prioridades inmediatas para recuperar la esperanza del pueblo hondureño, por lo que su gabinete apostará por la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la generación de empleos. Educación, salud, seguridad y empleo serán las anclas del desarrollo desde este viernes, dijo la presidenta, al tiempo que agregó que no llegaba al cargo a relatar las quejas del pasado, porque de eso ya se encargará la justicia. Óscar Ortiz con otras noticias. Xiomara Castro de Celaya se convirtió en la primera mujer que alcanza la presidencia de Honduras al prestar juramento este jueves durante una ceremonia multitudinaria. La flamante mandataria pronunció un discurso en el que anunció beneficios sociales para las familias de escasos recursos y reafirmó su compromiso de respetar el Estado de Derecho. Salvador Narrala y Doris Gutiérrez también fueron juramentados en condición de designados presidenciales, según lo establece el acuerdo, cargos en los que trabajarán de manera directa con la nueva mandataria. Castro se hizo acompañar además por el diputado Luis Redondo, a quien ella propuso como presidente del Congreso Nacional, una institución sumida en crisis ante el surgimiento la semana pasada de una segunda junta directiva paralela apoyada por una facción disidente del Partido Libertad y Refundación Libre, partido adscrito a la mandataria Zelaya. Asimismo, asistieron invitados nacionales e internacionales quienes dieron su respaldo al nuevo mandato. Castro preveía reunirse con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar temas de migración y lucha anticorrupción antes de ser juramentados en un evento multitudinario celebrado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Además, Xiomara Castro participó junto a su familia en una misa. Óscar Ortiz, en Honduras. San José de Costa Rica. Después de haberlo suspendido de manera indefinida la justicia nicaragüense, señalada de estar controlada por el gobierno de Daniel Ortega, reanudó esta semana los juicios a los opositores que fueron arrestados en Nicaragua durante la campaña electoral de este 2021. De momento se ha confirmado la reanudación de 6 procesos, entre ellos el de la exguerrillera sandinista Dora María Telles, reconocida por su papel durante la revolución sandinista y que hoy es acusada del supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional. El juicio de Telles fue programado para el próximo 3 de febrero. De igual forma, los procesos judiciales a los opositores Ana Margarita Vigil, Yader Parajón, Yacer Vado, José Antonio Peraza y del cronista deportivo Miguel Mendoza se reanudarán a inicios de febrero, según información divulgada por defensores de los derechos humanos y familiares de los detenidos. Daliana Ocaña con más. La administración del presidente Daniel Ortega descongeló los juicios políticos contra las presas de conciencia y líderes opositoras Dora María Telles y Ana Margarita Vigil y los presos políticos Yader Parajón y Yacer Vado, acusándolos por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Y el miércoles se conoció la programación de juicio contra el preso político Miguel Mendoza. Según indican sus respectivas cédulas de notificación, los juicios se realizarán
realizarán la próxima semana en el Nuevo Chipote, la prisión donde estos 4 y más de 30 presos políticos permanecen encarcelados desde mediados de 2021. Ana Lucía Álvarez Vigil, sobrina de Ana Margarita Vigil, dijo a La Voz de América que esta medida violenta los derechos de los detenidos y sus abogados. El hecho de que jueces acepten celebrar juicios en una estación de policía, el hecho de que las fiscales acepten ir a llevar un juicio a una estación de policía es inadmisible. El presidente Daniel Ortega se ha referido públicamente a los presos de conciencia, acusándolos como terroristas y traidores de la patria, y el 8 de noviembre, en un acto en el que se proclamó electo, dirigió su discurso más agresivo contra los presos políticos. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. En octubre de 2021, los jueces de los juzgados donde están radicadas las causas de los presos políticos encarcelados en el Nuevo Chipote suspendieron de forma indefinida y en cascada los procesos aduciendo sobrecarga laboral o motivos de fuerza mayor que no fueron detallados. Daliana Ocaña, Nicaragua. Santiago de Chile. El segundo año de la pandemia de la COVID-19 disparó la pobreza extrema en Latinoamérica hasta alcanzar 86 millones de personas, 5 millones más que en 2020 y la mayor cifra en 27 años, apuntó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La recuperación económica de 2021 no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la crisis sanitaria, lamentó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, durante la presentación virtual del informe desde Santiago de Chile. Las ayudas sociales disminuyeron de más de 89.000 millones de dólares en 2020 a 45.271 millones el año pasado, explicó la funcionaria, quien llamó a mantener las transferencias monetarias de emergencia en 2022 o hasta que la crisis sanitaria esté controlada. El reporte Panorama Social de América Latina estimó que la tasa de pobreza extrema creció de 13,1% a 13,8% en el 2021, mientras que la pobreza disminuyó del 33% al 32,1%, alcanzado a 201 millones de latinoamericanos. La subida de la pobreza extrema es consecuencia de una reducción de las transferencias de ingresos de emergencia que no se compensan con el incremento de los ingresos por trabajo, explica el documento. Los países con los peores cifras son Argentina, Colombia y Perú, en donde ambos índices crecieron 7 puntos porcentuales o más, mientras que Brasil fue el único que mejoró, con una caída de 1,8% en la pobreza y 0,7% en la pobreza extrema. Entre medias están Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, con aumento de pobreza de entre 3 y 5 puntos. Bolivia, México y República Dominicana, con un incremento de menos de 2 puntos porcentuales, y El Salvador, donde prácticamente no varió. Aumenta la presión alrededor del mundo para retornar a una vida prepandémica, especialmente porque cada vez hay más personas vacunadas y por la naturaleza menos agresiva de la variante Omicron. Pero, ¿qué dicen los científicos? Después de semanas caóticas cuando Omicron parecía infectar a todos, incluyendo a los vacunados, finalmente Estados Unidos ve algunas señales positivas. La masiva ola invernal de contagios estaría perdiendo fuerza y retrocediendo, sobre todo en el noreste del país, que fue la primera parte afectada por la nueva variante. Las hospitalizaciones están disminuyendo. Algunos creen que se trata de la última batalla contra el coronavirus y que se acerca un lento regreso a la normalidad. La Organización Mundial de la Salud se ha referido a una estabilización y normalización del virus alrededor del mundo. Pero expertos aclaran que el COVID-19 vino para quedarse, no para desaparecer. Es muy poco probable que podamos eliminar o incluso erradicar este virus y por lo tanto creo que el futuro se trata realmente de cómo vivimos con COVID. La situación sigue siendo una emergencia, pero el optimismo se genera por tantas personas que ganan inmunidad a través de la vacunación o la infección con Omicron. Algunos países como el Reino Unido levantaron este jueves todas las restricciones sanitarias, incluido el uso del tapaboca, debido a la masiva campaña de vacunación de refuerzo.
A medida que se incrementa la inmunidad entre la población, las futuras olas del virus representarán un problema menor para el gobierno. Entre tanto, se conocen más datos sobre la nueva subvariante de Omicron llamada BA.2. Sería más contagiosa que la versión original, pero no causaría más enfermedades o un número mayor de hospitalizaciones. Atención, Cartagena de Indias, Colombia. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró al instalar la tercera cumbre presidencial del Foro para el Progreso e Integración de América del Sur, PROSUR, que este organismo multilateral nació para quedarse y como respuesta a las amenazas contra las libertades individuales y económicas en los países miembros. Duque calificó de amenazas los discursos expropiadores y promotores de odio que buscan minar la solidez democrática en los países de América y enfrentar a pobres y ricos o empleadores y trabajadores. Las democracias en el mundo y en América tienen amenazas y para defender las democracias es urgente la defensa de las libertades individuales y económicas, indicó al recordar que PROSUR fue creado en 2019 por iniciativa de Colombia y Chile con el objeto de favorecer la integración de Suramérica en reemplazo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. PROSUR es un espacio de diálogo y cooperación para avanzar hacia una integración más efectiva, del cual hace parte Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú. 12 días después del derrame de crudo frente a las costas de Perú, autoridades de ese país investigan las causas de un segundo hecho similar. El ministro de Ambiente del Perú sobrevoló en las últimas horas la zona de un nuevo derrame de petróleo en Ventanilla, cerca de Lima. Se trata del segundo luego de lo ocurrido el pasado 15 de enero, que motivó una emergencia ambiental y preocupación internacional. Poco antes, el presidente Pedro Castillo mostró su preocupación por el daño causado, que se atribuye a la empresa española Repsol. Esta empresa tiene que pagar los daños a la población y tiene que recuperar el daño que ha hecho a la naturaleza, al mar. El exministro de Ambiente peruano, Manuel Pulgar, calificó al derrame como un desastre y aseveró que la empresa ha sido negligente, incompetente e irresponsable. La manera como respondieron, como comunicaron, como contuvieron y como limpiaron ha mostrado que en realidad no tenían ninguna capacidad de respuesta. Quizás sí tenían un plan de contingencia, pero ninguna capacidad de implementar o ejecutar las acciones de dicho plan. El biólogo marino Diego Valverde también coincidió en cuestionar la actuación de la petrolera. Se mostró partidario de que se le revoque la licencia para operar en ese país, debido al daño ambiental causado. Los peruanos sentimos una gran tristeza por lo ocurrido. Yo como ambientalista, como científico, siento una gran indignación, y como peruano sobre todo, de lo que está pasando. Repsol, a través de un comunicado, descartó un nuevo derrame y dijo que se trató de un afloramiento controlado de remanentes de lo ocurrido el pasado 15 de enero. Esto difiere de la versión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú. Néstor Aguilera, Quito. Miami. Carlos Vecchio, al que el gobierno de Estados Unidos reconoce como embajador de Venezuela, denunció hoy que la dictadura ha dado pasos tangibles para detener al líder opositor Juan Guaidó y otros dirigentes democráticos venezolanos. Aprovechando que el foco de la atención internacional está en el conflicto en Ucrania, la dictadura de Nicolás Maduro prepara el terreno para encarcelar al presidente interino Juan Guaidó, a diputados de la legítima Asamblea Nacional, a periodistas, líderes sociales y políticos que luchan por la democracia y la libertad, señaló Vecchio en un comunicado. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y considera a Guaidó el presidente interino de ese país desde que el 23 de enero de 2019, como titular de la Asamblea Nacional, entonces bajo el control opositor, se proclamó como tal. Vecchio detalló en un comunicado los pasos tangibles que a su juicio anuncian una posible detención de Guaidó y otros opositores, y dijo haber informado de ellos al gobierno de Joe Biden. No es la primera vez que la dictadura emplea estos procedimientos de intimidación, amenazas y persecución judicial bajo un contexto similar, lo que indica que estas amenazas deben ser tomadas en serio, dijo. Otras noticias con Carolina Alcalde desde Caracas.
La jornada de recolección de firmas para solicitar la activación de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro estuvo marcada por la ausencia de ciudadanos en los puntos establecidos por el Consejo Nacional Electoral y por episodios de hostigamiento a trabajadores de la prensa. Los integrantes del Movimiento Venezolano por el Revocatorio Mover, organización promotora del referendo revocatorio que llamó a los ciudadanos a no participar, reiteraron que el cronograma del Poder Electoral es irrito e inconstitucional. Nick Merevans, integrante de Mover, detalló que los testigos desplegados en todo el país evidenciaron que la capacidad instalada solo podría arrojar la posibilidad de recoger poco más de 200.000 firmas. 4.3 minutos mínimo es el procedimiento que se convocó el día de hoy sin haber hecho ningún tipo de prueba y experticia técnica piloto que comprobara que los tiempos daban para poder recoger 4.3 millones de manifestaciones de voluntad en 12 horas. Evans anunció que, aunque están conscientes de que es poco viable que surja una respuesta, introducirán un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. Igual vamos a seguir interpelando a otras instancias internacionales, especialmente en el área de la Corte Penal Internacional, para seguir engrosando expedientes. Estamos convocando a la unidad nacional en función de la defensa del derecho a revocar. Roberto Picón, uno de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, había advertido que el proceso no era factible, entre otras cosas porque no había tiempo de informar a la ciudadanía y no hubo auditoría del software. Carolina Alcalde, Caracas. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de AIR News. Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a través de www.elespectaculodelgolradio.com a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.